Entonces, la idea del día de hoy es hablar de algunos principios generales en cuanto a la linfadenectomía en cáncer gástrico se refiere. Para esta presentación conté con la asesoría del doctor Cristian Pérez. Vamos a empezar entonces hablando algunas generalidades. Hay que diferenciar muy bien de cuando estamos hablando de un cáncer gástrico a un cáncer de la unión gastroesofágica. Aquí en el lado izquierdo de la pantalla vemos entonces dos lesiones, dos neoplasias que corresponden a cánceres gástricos y básicamente tiene que ver entonces con el epicentro de la lesión neoplásica que se encuentra más allá de los 2 centímetros distales de la unión gastroesofágica y por otro lado aquellas lesiones que se encuentren su epicentro en este margen de 2 centímetros distal a la unión gastroesofágica pero que no la comprometan también se van a considerar como cáncer gástrico y su tratamiento debe ser llevado a cabo como tal. Y por otro lado, en esta imagen del lado derecho, lo que observamos sería una neoplasia que corresponde a un tumor de la unión gastroesofágica y se va a caracterizar porque su epicentro se va a localizar dentro de los 2 centímetros distales a la unión gastroesofágica, pero la va a comprometer como la podemos ver acá pues en sus bordes. En cuanto al cáncer gástrico se refiere, las metástasis que vamos a tener de manera predominante van a ser a nivel hepático, peritoneal, a linfáticos bien sea locales o distantes y con menor frecuencia vamos a tener compromiso del sistema nervioso central y del pulmón. Es muy importante, como en cualquier patología oncológica, realizar una adecuada estadificación de los pacientes y específicamente en lo que tiene que ver con la clasificación de los nódulos, las herramientas que vamos a tener a la mano, sobre todo para la estadificación clínica o preoperatoria, van a ser los estudios imagenológicos, los que con mayor frecuencia se utilizan van a ser la tomografía. En estos estudios se debe describir entonces el número de ganglios que encontremos alargados, que tengan un diámetro de más de 10 milímetros, que son con los que mayor frecuencia se va a asociar a malignidad, o que tengan algunas características imagenológicas sospechosas de malignidad. Por otro lado, otra herramienta importante en cuanto al armamento imagenológico va a ser la ecoendoscopia o la endosonografía. Va a ser especialmente útil para determinar el compromiso tanto de la T como de la N. Digamos que tiene mucha mayor sensibilidad en cuanto al compromiso tumoral, la clasificación de la T con respecto a otros estudios imagenológicos y en cuanto a si hay afectación de los ganglios linfáticos regionales, también es un método que tiene una sensibilidad y una especificidad bastante adecuadas y permitiría, en caso tal de que encontremos un nódulo sospechoso, realizar, guiado por esta misma imagen, una toma de una biopsia con aspiración con aguja fina para definir si este ganglio está o no comprometido y por ende para mejorar la estadificación de los pacientes y definir qué tipo de manejo se le puede ofrecer. A grandes rasgos, la clasificación de los nódulos comprometidos la podemos categorizar en estas 6 categorías, valga la redundancia. NX cuando no pueden ser evaluados por alguna razón, N0 cuando no se documenta ninguna metástasis a los ganglios regionales, N1 cuando hay compromiso de 1 o 2 ganglios, N2 entre 3 a 6 ganglios y la N3 va a estar subdividida a su vez en N3A si hay compromiso entre 7 a 15 ganglios y N3B cuando se ven comprometidos 16 ganglios o más. ¿Y esto por qué es importante? Porque esta clasificación del compromiso linfático va a estar directamente relacionada
con el estadio en el cual vamos a clasificar a nuestros pacientes. Entonces, en esta tabla podemos ver la clasificación clínica dada por el TNM. Cuando hay compromiso linfático, básicamente lo que vamos a tener son pacientes que ya van a estar como mínimo en un estadio 2A y podría llegar pues hasta el estadio 4. Y es importante esta estadificación de los pacientes, dado que dependiendo de cuál categoría tengamos al paciente, pues va a ser el pronóstico del mismo. La supervivencia entonces de un estadio 1 puede ser hasta de alrededor del 40% a los 125 meses si lo comparamos con un estadio 4 que realmente pues la supervivencia en este mismo lapso de tiempo va a ser significativamente menor, acercándose casi al cero. En cuanto a la anatomía, digamos que la anatomía ganglionar del estómago es bastante compleja y se va a agrupar como en diferentes estaciones, por así decirlo. Vamos a tener entonces estaciones a nivel paracardial en el lado izquierdo, en el lado derecho. Vamos a tener varios grupos ganglionares a lo largo de la curvatura menor del estómago y a lo largo de la curvatura mayor. De igual manera, a nivel del píloro es su otro punto de referencia anatómica importante, teniendo entonces allí ganglios suprapilóricos e infrapilóricos. Y por otro lado, también van a haber otros grupos ganglionares importantes ya relacionados con estructuras vasculares. Vamos a tener entonces aquí el grupo ganglionar que se relaciona con el tronco celíaco. Por este lado vamos a tener el grupo ganglionar relacionado con la arteria hepática común, los ganglios hepatoduodenales, los ganglios de la arteria gástrica izquierda, los de la arteria esplénica y los del ilio esplénico. De igual manera, estos grupos ganglionares se han subdividido como en 4 estaciones a saber, que digamos van a ser importantes para lo que les voy a mencionar posteriormente en cuanto a los tipos de disecciones o vaciamientos ganglionares que se pueden hacer a nivel pues ya quirúrgico para el manejo de pacientes con cáncer gástrico. Entonces, N1 básicamente tiene que ver con los ganglios perigástricos y son a nivel de el 1 vamos a tener los ganglios paracardiales del lado derecho, en la estación 2 los paracardiales del lado izquierdo, en el 3 vamos a tener todos los ganglios que están relacionados con la curvatura menor, en el 4 con la curvatura mayor, en el 5 los suprapilóricos y en la estación 6 los infrapilóricos. En la estación N2 vamos a tener aquí entonces con la 7 los ganglios que se relacionan con la arteria gástrica izquierda. Con el número 8 vamos a tener los ganglios que se relacionan con la arteria hepática común, el 9 los del tronco celíaco, el 10 los del ilio esplénico y el 11 los que se relacionan con la arteria esplénica. Estos digamos que son los ganglios principales, ya las estaciones N3 y N4 digamos que ya son disecciones pues mucho más amplias y mucho más complejas. En la N3 vamos a tener entonces los nodos linfáticos del ligamento hepatoduodenal, en la estación 13 los retropancreáticos, en la estación 14 el techo del mesenterio y en la estación N4 vamos a tener entonces los ganglios que se relacionan con la vena cólica media y con el número 16 vamos a tener los nodos linfáticos paraaórticos. Este es simplemente un esquema pues mencionando la complejidad de las diferentes estaciones ganglionares y las relaciones que tienen con las diversas estructuras anatómicas, incluido el duodeno, la parte vascular y los grandes vasos y el páncreas. De igual manera, digamos que algunas de estas estaciones van a tener a su vez subestaciones, simplemente les voy a mencionar como 2 ejemplos.
en lo que tiene que ver con los ganglios que se sitúan a nivel de la curvatura menor, que corresponde a la estación ganglionar número 3, se va a subdividir en 3A y en 3B. La 3A corresponde a estos ganglios de la curvatura menor que se relacionan con la arteria gástrica izquierda, y el 3B se relaciona más con la parte distal de la arteria gástrica del lado derecho. Los ganglios que están a lo largo de la curvatura mayor, que son la estación 4, a su vez también se van a subdividir en dos. La SA, 4SA, corresponde a estos ganglios de la curvatura mayor que están en íntimo contacto con las arterias gástricas cortas, y la 4SB van a estar en relación con la arteria gastroepiploica del lado izquierdo. Y así pues tenemos varios ejemplos de algunas subdivisiones de las diferentes estaciones ganglionares, que digamos esto es importante porque dependiendo del tipo de procedimiento quirúrgico que vayamos a hacer, se debería realizar una disección específica de algunos de estas estaciones ganglionares. Y otros pues que realmente no son propiamente, digamos que del estómago, pero son importantes para la técnica quirúrgica, en cuanto que hay algunas disecciones o hay algunos procedimientos quirúrgicos que implican una disección un poco más amplia. Para mencionar solamente uno, entonces tenemos la estación ganglionar 110, que corresponde con los nodos linfáticos paraesofágicos del tórax a nivel inferior, y que es importante en el manejo de los pacientes que tengan un cáncer de la unión gastroesofágica, dado pues que la disección que se debe hacer debe incluir esta estación ganglionar para lograr pues digamos una cirugía oncológica bien hecha. En cuanto a la planeación preoperatoria, como todo en medicina, pues se debe hacer un examen físico meticuloso, se deben realizar los paraclínicos prequirúrgicos correspondientes para mirar pues el estado global de salud que tenga el paciente y mirar cómo están de bien o de mal controladas sus comorbilidades. En el cáncer gástrico siempre se hace necesaria la realización de una endoscopia preoperatoria, uno, pues para realizar el diagnóstico y para la toma del estudio histopatológico, y dos, para definir entonces las características de la lesión, su tamaño y su localización, dado pues que esto nos va a permitir planear qué tipo de intervención sería la más adecuada para ofrecerle al paciente. De igual manera, se debe establecer si el paciente está infectado o no con Helicobacter pylori, dado pues la relación ya conocida que hay entre la infección por este microorganismo y el cáncer gástrico. Se debe hacer entonces una estadificación completa. Los pacientes preoperatoriamente deben tener un estudio tomográfico contrastado del tórax, el abdomen y la pelvis, para poder mirar entonces cuál es el compromiso tanto local como a distancia de su enfermedad oncológica. También se hace importante para la estadificación el uso de la endosonografía, sobre todo para lo que tiene que ver con la valoración de la T y de la N en la clasificación TNM. Y realmente la tomografía por emisión de positrones no es un estudio que se deba realizar de manera, digamos que rutinaria, y estaría indicado en unos casos pues como muy selectos, pero no hace parte de los estudios pues de rutina que se les toma a los pacientes con sospecha de cáncer gástrico o cáncer gástrico confirmado. Este estudio simplemente es como para mencionar que desde hace ya bastantes años, desde el año 1989, hay un gran debate en cuanto a qué tipo de disección ganglionar se debe realizar a los pacientes que van a ser sometidos a algún tipo de gastrectomía por enfermedad oncológica. Dado pues que, digamos, la evidencia es controversial, como ya lo veremos más adelante, se propuso por este autor, Maruyama, realizar, digamos que una especie de score, por decirlo de alguna manera,
para determinar qué pacientes requieren una disección de 1 o una disección de 2, que es un poco más amplia, que requiere una pericia técnica, pues digamos que especial. Entonces, se ha visto que este score podría llegar a ser útil para determinar si se hace una disección de 1 o una disección de 2. Y el punto de corte que tradicionalmente se ha manejado con esto es un punto de corte de 5. Esto pues básicamente es un programa pues de ordenador en el cual se le solicitan varios datos en cuanto a estudios imagenológicos, estudios histológicos y todo lo demás, como para determinar la probabilidad que tengan estos pacientes de tener metástasis o más bien compromiso de algunas estaciones ganglionares en específico que ameriten una disección un poco más amplia. Como recomendaciones generales, según el American Joint Committee on Cancer, en su edición del año 2018, se recomienda que lo mínimo que se debe resecar dentro de una cirugía pues de gastrectomía por cáncer gástrico debería ser de 16 ganglios para realizar un adecuado estudio histopatológico e idealmente, si se puede y se tiene la pericia, el número de ganglios debería ser mayor de 30. ¿Esto por qué es importante? Porque nos va a permitir realizar una estadificación mucho más confiable, ya pues la estadificación no clínica sino patológica, y de esto pues dependerá el pronóstico del paciente en cuanto a la supervivencia y en cuanto a qué tipo de tratamientos podrían requerir a futuro después de la cirugía. Entonces, digamos que este control de calidad, por decirlo de alguna manera, es importante dado que va a afectar el pronóstico y la sobrevida de los pacientes. ¿Cuál debe ser o cuáles son las definiciones pues, de las diferentes disecciones ganglionares en cáncer gástrico? Digamos que en términos generales se reconocen estas tres, una disección de 1, de 2 y de 3. A grandes rasgos, la disección de 1 incluye los linfáticos perigástricos, es decir, la estación N1, que va a ir desde la estación 1 hasta la sexta. La disección de 2, perdón, va a incluir entonces el grupo N2, que incluye las estaciones desde la séptima hasta la undécima. Y la disección de 3 ya incluye los ganglios que involucran la porta hepática y la aorta, es decir, las estaciones ganglionares desde la 12 hasta la 16. Sin embargo, digamos que cada una de estas disecciones, la de 1 y la de 2, van a tener ciertas modificaciones dependiendo del tipo de cirugía a la cual se vaya a someter al paciente. No es lo mismo realizar una gastrectomía total que una gastrectomía proximal o distal, y las definiciones de cada una de estas disecciones van a variar en función del tipo de cirugía. Para la gastrectomía total vamos a tener entonces que una disección de 0 va a ser cualquier disección que no sea de 1, o sea, que incluya menos ganglios que de 1. La disección de 1 va a incluir entonces todas las estaciones ganglionares desde la primera hasta la séptima. Aquí también entonces entra, digamos que otra definición u otro concepto que es la disección de 1 plus, en la cual entonces para la gastrectomía total va a incluir todas las estaciones de D1 más la 8A, la 9 y la 11P. Y la D2 va a incluir la D1 plus más las estaciones 11D y 12A. Entonces, pues digamos que aquí lo podemos ver de una manera un poco más esquemática de la gastrectomía total, dependiendo pues del tipo de disección que nosotros vayamos a realizar, cuáles son los ganglios y en qué localización está, que son los que deberíamos pues disecar de manera adecuada. Si estamos hablando de una gastrectomía distal, entonces una disección de 0 va a ser cualquier disección que sea menor que de 1. De 1 va a incluir entonces a las estaciones ganglionares 1, 3, 4SB, 4D, 5, 6 y 7. De 1 plus va a incluir a la de 1 más la 8A y la 9, y la de 2
va a incluir la D1 Plus más 11P y 12A. Aquí vemos entonces pues la gastrectomía distal con las diferentes estaciones ganglionares a disecar según pues lo que queramos, si un D0, un D1, D1 Plus o D2. En la gastrectomía proximal, D1 se deben disecar las estaciones 1, 2, 3A, 4SA, 4SB y 7, y D1 Plus va a ser las mismas estaciones de D1 más la 8A, la 9 y la 11P. Y cuando es una gastrectomía en la cual se va a preservar el píloro, la disección de 1 corresponde entonces a la disección de las estaciones ganglionares 1, 3, 4SB, 4D, 6 y 7, y D1 Plus va a incluir todas las del D1 más la 8A y la 9. Digamos pues que esto es como algo complejo y que uno se puede basar pues como en estas gráficas y demás para estarlo consultando y saber qué tipo de disección es la que vamos a realizar. Digamos que en cuanto a la técnica quirúrgica, realmente estuve buscando un atlas como tal que mostrara el paso a paso, pero pues realmente no es como muy fácil obtener información al respecto. Lo único que pude encontrar pues fue algunas fotografías y algunas como recomendaciones generales en un artículo publicado en las clínicas quirúrgicas de Norteamérica. Entonces, básicamente lo que ellos proponen es que para iniciar la disección ganglionar se empiece a lo largo de la curvatura mayor del estómago, en lo que tiene que ver entonces con la separación de el meso del colon transverso con el epiplón mayor. Lo que vemos aquí es entonces como la línea que se debería seguir para la separación de estas dos estructuras para poder exponer las diferentes estaciones ganglionares y para visualizar de una manera pues adecuada también las estructuras vasculares que son de vital importancia para las disecciones que se deben realizar. Aquí vemos entonces ya después de realizada esta primera disección, lo que vamos a visualizar va a ser la cabeza del páncreas a este nivel. Un punto de referencia anatómica importante va a ser la vena cólica media y por otro lado vamos a encontrar entonces la vena cólica accesoria del lado derecho. Posteriormente vamos a tener entonces, aquí tenemos ya en esta disección que aparece la vena gastroepiploica del lado derecho que va a converger con la vena cólica media accesoria del lado derecho para formar el tronco gastrocólico, que es un punto de referencia anatómico también importante, y finalmente esto va a desembocar a nivel de la vena mesentérica superior. Aquí vemos entonces la vena gastroepiploica del lado derecho. Ya después de haber disecado pues todo lo que tiene que ver con las estructuras vasculares y ganglionares a lo largo de la curvatura mayor, ya se debe entonces empezar la disección a lo largo de la curvatura menor. Se recomienda entonces que se debe hacer con un margen de 1 centímetro entre esta y el borde del hígado, y la disección se debe hacer de manera retroperitoneal dirigiéndose hacia la crura derecha del diafragma. Aquí vemos entonces en esta primera imagen por dónde se debería hacer la disección a nivel retroperitoneal, teniendo pues mucho cuidado con las diferentes estructuras vasculares que nos vamos a encontrar por allí y manteniendo unos márgenes como apropiados. Y aquí posteriormente ya vemos las diferentes estructuras vasculares que se han ligado. Ya se tiene pues aquí la pieza quirúrgica para su extracción. También se ha hablado de cuál podría ser el papel de la cirugía laparoscópica en cuanto al tratamiento de la patología oncológica gástrica. Se dice que no hay diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la morbilidad y a la mortalidad del procedimiento si lo comparamos con el abordaje tradicional abierto.
Sin embargo, se ha encontrado que el tiempo operatorio pues se va a ver prolongado, tiene una curva de aprendizaje mucho más larga, no hay diferencias en cuanto a la supervivencia global o la supervivencia relacionada con la patología y las tasas de recurrencia de la misma. Otra preocupación que se tenía inicialmente cuando no se había adoptado, digamos que de una manera más amplia, este abordaje laparoscópico, era si el número de ganglios disecados por la laparoscopia era inferior en cuanto al abordaje abierto, y realmente pues no se han encontrado estas diferencias que sean de significancia estadística. Es muy similar el número de ganglios resecados por vía abierta que por vía laparoscópica. Sin embargo, digamos que todo esto que les he mencionado básicamente han sido estudios realizados en pacientes con cáncer gástrico temprano, que son la minoría de los pacientes. En cuanto al uso del abordaje laparoscópico en pacientes con cáncer gástrico avanzado, realmente pues es muy debatido de si se debería utilizar este abordaje laparoscópico o el convencional abierto, porque los estudios que hay al respecto no son muchos y son contradictorios en cuanto a sus resultados. También se habla entonces de la posibilidad de realizar este tipo de procedimientos quirúrgicos asistidos por robot. Las ventajas que tienen son que las imágenes que se obtienen van a ser de una altísima resolución, no tienen el inconveniente del abordaje laparoscópico de tener una visión en 2D, sino que da una visión tridimensional. Su tecnología permite un mayor rango de movimientos, entonces digamos que facilita un poco la técnica quirúrgica. También se ha visto que no hay diferencias significativas en cuanto a morbilidad y mortalidad si lo comparamos con el abordaje laparoscópico y con el abordaje abierto. Las tasas de supervivencia son similares, al igual que el número de ganglios que se van a disecar por este abordaje. Sin embargo, es un procedimiento que es pues más complejo y que va a requerir un mayor tiempo operatorio. Como ventajas, ofrece que la hemostasia va a ser, digamos que, mucho mejor, y va a haber una menor pérdida sanguínea durante el procedimiento y menor necesidad de transfusiones secundario a esto. Bueno, entonces aquí básicamente traigo como algunos estudios que han sido, digamos, muy citados en cuanto a la comparación de los resultados que hay entre una disección de 1, si la comparamos con una disección de tipo D2. En este primer estudio, entonces, se recoge una experiencia de un centro alemán de 15 años de seguimiento comparando pues estos dos tipos de disecciones. Incluye a 80 hospitales, se alcanzaron a recoger 996 pacientes, de los cuales 711 fueron llevados a cirugía como un intento curativo, 285 a manejo paliativo, el seguimiento fue a 15 años, y de estas 711 personas pues, que se llevaron a cirugía con intento curativo, fueron algunas llevadas a disección ganglionar de tipo D1 y el restante a tipo D2. Los resultados que ellos arrojan es que no hubo ninguna diferencia en cuanto a la supervivencia global a los 15 años de seguimiento. Sin embargo, notaron que los pacientes que fueron sometidos a una disección D2 tenían una menor tasa de recurrencia locorregional. La muerte relacionada con el cáncer gástrico era significativamente mayor en aquellos pacientes llevados a una disección D1. Sin embargo, los que fueron llevados a una disección D2 tenían una tasa de mortalidad operatoria mayor, al igual que una mayor tasa de complicaciones y necesidad de reintervención. Sin embargo, digamos que en este estudio hacen la claridad, o por lo menos lo ponen de manifiesto, que esta mortalidad operatoria elevada y la tasa mayor de complicaciones con la disección D2
probablemente estaba en relación a que muchos de estos pacientes, para poder realizar una disección de dos completa, requirieron una pancreatectomía o una esplenectomía, con la morbilidad y la mortalidad pues que pueden ofrecer estas dos intervenciones, ¿cierto? Entonces, digamos que ahí habría que coger como con pinzas esa información. Aquí tenemos entonces otro estudio que hace una comparación similar, de un estudio en el cual se hizo como un seguimiento entre el año 1995 y el año 2010. Se pudieron recoger 331 pacientes, de los cuales la gran mayoría, 285, fueron llevados a una disección de 1, correspondiendo al 86% de los pacientes, y el restante 14% fueron llevados a una disección de 2. Los resultados que ellos reportan es que no hay diferencias estadísticamente significativas en la tasa de complicaciones mayores con cualquiera de las dos disecciones. Sin embargo, ellos describen un discreto aumento de la tasa de mortalidad en los primeros 30 días del posoperatorio cuando se realizaba una disección de 1, y digamos que ponen como un posible factor pronóstico favorable para la supervivencia cuando los pacientes son llevados a una disección de 2. Este es otro estudio realizado en Italia. Recogió pacientes entre el año 1998 al 2006, en total 267 pacientes, casi mitad y mitad llevados a disección de 1 y a disección de 2 respectivamente. Ellos dicen que no encontraron diferencias en cuanto a la morbilidad o mortalidad operatorio, tampoco diferencias estadísticamente significativas en la supervivencia global a 5 años. Sin embargo, cuando hicieron el análisis por diferentes subgrupos, encontraron que hay beneficios en realizar una disección de 1 en pacientes que tengan un estadio 1 y en realizar disección de 2 en pacientes que tengan una categoría T que vaya entre 2 y 4 y que tengan nódulos positivos. Bueno, digamos entonces con lo que acabamos de mencionar, la evidencia que tenemos disponible hasta el momento, digamos, es un poco contradictoria, y sin embargo no podemos decir que haya una disección que sea claramente superior a la otra. Algunas tendrán sus ventajas respectivas en los resultados de los pacientes, y también pues es bueno mencionar que también va a depender de el estadio en el cual se encuentra el paciente, porque como ya hemos visto, algunos pacientes en estadios muy específicos se pueden beneficiar de realizar un tipo de disección u otra. Este estudio fue realizado aquí en Colombia, y básicamente lo que ellos hicieron fue una búsqueda en las bases de datos que ellos tenían de unas instituciones en la ciudad de Bogotá. Recogieron datos de 174 pacientes, pacientes que fueron sometidos a una gastrectomía con intención curativa entre los años 2014 y 2016. Fueron divididos en dos grupos. El grupo A, estos pacientes fueron operados por cirujanos generales, y el grupo B fueron llevados a cirugía por cirujanos gastrointestinales con un entrenamiento pues específico en este tipo de abordajes. En el grupo A, ellos describen entonces que los ganglios resecados en promedio fueron de 22.6 si lo comparamos con el grupo B, que son los cirujanos gastrointestinales, que tuvieron un promedio de ganglios resecados por cirugía de 33.2 con una P estadísticamente significativa. Y de igual manera compararon cuál era el porcentaje de márgenes comprometidos tanto para los pacientes operados por cirujano general como por cirujano gastrointestinal.
Para el grupo de los cirujanos generales, hasta el 15% de los pacientes que fueron intervenidos tuvieron márgenes comprometidos comparado con el 6.3% de aquellos que fueron operados por cirujanos gastrointestinales, también con una P estadísticamente significativa. Básicamente, entonces, lo que ellos dicen es que en caso tal de que se pueda, se debería, digamos, que el manejo de estos pacientes estar a cargo de un cirujano oncológico gastrointestinal o bien un cirujano general que tenga un entrenamiento específico en patología oncológica, dado pues que los resultados que se ven con los pacientes, digamos que son mejores en estos dos ítems específicos, como lo son el número de ganglios resecados y los márgenes comprometidos. Aquí este estudio simplemente es como para resumir un poco de lo que ya hemos venido hablando. Aquí en el World Journal of Gastroenterology comparan entonces los diferentes estudios que se han realizado en cuanto a los resultados de los pacientes sometidos a una disección de 1 versus una disección de 2. Y básicamente pues lo que se tiene es que, digamos, en cuanto a la supervivencia se refiere, en casi ninguno de los estudios reportan una P estadísticamente significativa, entonces pues no les va a ir mejor en cuanto a la supervivencia si se hace una disección de 1 versus una disección de 2. Sin embargo, lo que sí llama la atención es que la mortalidad operatoria en cuanto a la disección de 2 en casi todos los estudios ha sido mayor con esta disección de 2 si la comparamos con la de 1 con una P estadísticamente significativa. Ya por último, entonces, mencionar algunas cosas de lo que recomiendan los japoneses en sus guías de práctica clínica del año 2018 para el tratamiento de pacientes con cáncer gástrico. Ellos tienen pues como unas indicaciones específicas de qué tipo de disección se le puede brindar al paciente o se le debería brindar dependiendo, digamos que del estadio o del compromiso que hayamos documentado de manera preoperatoria. Ellos dicen que una disección de 1 puede ser adecuada en pacientes que tengan una clasificación clínica de la T en un estadio 1A o bien un estadio 1B que tengan una neoplasia bien diferenciada y un diámetro menor a 1.5 centímetros. Sería, digamos, adecuado realizar una disección en D1. D1 plus en cualquier paciente que tenga un estadio clínico T1 que no tenga compromiso ganglionar preoperatorio. D2 estaría indicado en aquellos pacientes que tengan una categoría de la T que vaya entre T2 y T4, o bien que tengan una categoría clínica de T en 1, pero que tengan nódulos positivos. Y también se ha venido mencionando la necesidad de realizar una disección un poco más amplia de D2, que sería la categoría D2+, en algunas circunstancias especiales. Sin embargo, digamos que los estudios que hay al respecto y la evidencia de si esto mejora o impacta en los resultados de los pacientes es escasa, e incluiría entonces la disección de las estaciones ganglionares 10, 13, 14B y 16. Y por último, ellos colocan entonces aquí como el algoritmo de manejo de los pacientes con cáncer gástrico, que es básicamente pues el resumen que yo les acabo de mencionar anteriormente. También mencionan algo en cuanto a la curva de aprendizaje y el control de calidad en este tipo de cirugías. Esto es básicamente basado en literatura y en la experiencia que han tenido los japoneses y los orientales como tal. También incluyen a los coreanos en este tipo pues de recomendaciones. Y es básicamente porque en estas poblaciones hay una elevada incidencia y prevalencia de patología oncológica a nivel gástrico. Ellos dicen entonces que para iniciar siempre debería haber una supervisión directa de un cirujano oncológico, que para alcanzar una pericia aceptable en el abordaje quirúrgico de estos pacientes se deberían realizar por lo menos 23
cirugías o un entrenamiento que no debe ser inferior a los 8 meses. Ellos dicen que si se cumplen estas condiciones, el porcentaje de éxito para un profesional llevar a cabo pues, de manera adecuada la cirugía puede ser tan alto como hasta de un 92,5%. Sin embargo, mencionan que para Occidente esta meta puede ser difícil de alcanzar, dado que el volumen de los pacientes no va a ser tan alto y tampoco pues la experticia de los cirujanos para la enseñanza y el entrenamiento en este tipo especial de cirugías. También incluyen ellos, pues, como dentro de sus programas formativos, la instrucción por video, que se deben realizar por lo menos 30 ayudantías quirúrgicas y posteriormente ya realizar, pues, cirugías como cirujano principal, pero siempre supervisadas por un cirujano gastrointestinal o con experiencia en el tratamiento de patología oncológica gástrica. Eso era pues lo que tenía para compartir con ustedes el día de hoy. Damos paso entonces a las preguntas o a los aportes que ustedes tengan para enriquecer la discusión. Qué pena, yo quiero preguntarte una cosa, Alejo. ¿Tú nos podrías, de todo lo que revisaste, contarnos cuáles serían tus conclusiones acerca de la presentación que acabas de hacer? O sea, ¿qué nos podrías decir como de conclusiones de todo lo que revisaste? Bueno, digamos que de todo lo que revisé, me parece que es un tema complejo que, digamos, hay que tener muy claro las diferentes estaciones ganglionares y dependiendo del tipo de procedimiento que uno vaya a realizar, cuáles son las estaciones que hay que disecar para cada una de las disecciones, valga la redundancia, tanto de uno plus y de 2. También me queda dentro de lo que yo revisé que no hay, digamos, que evidencia, digámoslo así, totalitaria que diga que una disección en D1 sea mejor o peor que una disección un poco más amplia en D2, dado pues que la gran mayoría de los autores refieren que esto no va a impactar en cuanto a la supervivencia a largo plazo de los pacientes y digamos que los beneficios que se pueden ver van a ser en casos muy puntuales y en cosas muy específicas. No, básicamente eso, profe. Bueno, ¿algún otro de los residentes quiere pues como dar su conclusión o qué objetiviza de la charla o con qué idea se queda, que es la intención de Alejo, con qué idea se queda de cómo deberíamos hacer la disección en las gastrectomías? ¿Alguno que nos quiera compartir su conclusión? Mi opinión, mi opinión, si bien Alejandro nos comenta de esa diferencia entre el D1 y el D2, el D1, menor morbilidad quirúrgica, el D2, mayor supervivencia y pues supervivencia libre de enfermedad. Entonces uno queda como, bueno, lo someto a más riesgo quirúrgico para darle más expectativa de vida o quizás saco más pacientes vivos, así de pronto sacrifica algunos en supervivencia, algunos meses de supervivencia de muchos pacientes. Entonces ahí está donde cabe la opción del D1 Plus, que yo le pedí a Alejo a ver si encontrábamos alguno. No pudimos dar con un estudio que nos comparara quizás un D1 Plus versus un D2. Y yo creo que vale mucho la pena poder conocer, no sé si Alejo de pronto con Alejo de Salazar conozca algún estudio que compare esas dos disecciones, porque en nuestro medio, con la experticia nuestra, con el conocimiento que tenemos, con el entrenamiento que hemos tenido, hemos recibido, y con los pacientes que además tenemos, yo creo que, y lo hacemos nosotros en Villapilar, a los pacientes, a la gran mayoría de los pacientes le ofrecemos un D1 Plus, ¿cierto? No solamente entonces todos esos perigástricos, sino que también hacemos un vaciamiento en gastrectomías subtotales, siempre hacemos un vaciamiento que incluye la gástrica izquierda, el tronco celíaco, la hepática, el ligamento hepatoduodenal, también muy cerquita ya nos vamos hacia el ilio esplénico, ¿cierto? Que sería como el 4SB, ¿sí?
Entonces yo creo que nosotros en Villa Pilar hemos logrado hacer disecciones de 1 plus con buenos resultados quirúrgicos, me refiero a la morbilidad quirúrgica, ¿cierto? Sin embargo, como bien es sabido, pues nuestros enfermos siempre llegan muy tardíos y la supervivencia pues es así, se nos pierde un poco. Entonces, mi conclusión es de no vamos a seguir ofreciendo un D2, dada la morbilidad y la mortalidad que conlleva este tipo de disecciones. Además, tampoco tenemos el entrenamiento, creemos que, pues creo yo que se sacrificaría mucho en muchas ocasiones, como nos decía el residente, o el vaso o la cola del páncreas, ¿cierto? Que nos conllevaría más morbilidad. Entonces, no nos vayamos por un D2, pero tampoco nos quedemos tan cortico con un D1 y un D1 Plus. Es factible hacerlo. No va ligado pues a las guías japonesas, que ellos sugieren que cuando uno ya tiene algún ganglio positivo, se debe ir a un D2, pues nosotros no tendremos ese entrenamiento, pero entonces mi conclusión es, ofrezcamos un D1 Plus. Obviamente serán algunos casos muy contados en los que iríamos a un D1. De respecto a eso, yo sí tengo como una posición un poquito en unos sentidos, y es, si uno revisa con detenimiento los estudios que comparan D1 versus D2, muchos de ellos tienen resecciones multiviscerales. Eso es lo que conlleva usualmente la mayor morbimortalidad. Digamos que esas resecciones multiviscerales, punto como de diferencia en los estudios con respecto a las D2 y los D1. Quizás lo que dicen es cierto, a veces no hemos recibido mucho el entrenamiento, pero sí pienso que vale la pena cuando se recibe el entrenamiento de intentar hacer esos D2 de manera completa, porque definitivamente los pacientes sí se benefician. Lo otro que me parece supremamente importante, nuevamente como hacer el llamado, es hacer la clasificación de los pacientes. Gran parte del problema que nosotros tenemos es que hay pacientes que no sabe realmente si tienen o no los ganglios positivos. Recordemos que definitivamente el diagnóstico es histopatológico. Entonces usted a cirugía va con la sospecha de que tiene ganglios positivos o negativos, pero esa sospecha usted nunca la puede corroborar intraoperatoriamente, ni siquiera con biopsias por congelación, lo cual además sería inoficioso hacer unas biopsias por congelación de cada una de las estaciones, a ver si tiene o no tiene compromiso, a ver si sigo o hago una cirugía más larga o no. Obviamente prolongaría el procedimiento quirúrgico mucho más. En ese sentido, es como que nosotros nos entrenemos en intentar ver el compromiso ganglionar en tomografía, que sería lo que nos hace como pensar en ir en ese pasito más allá. Y de ahí lo que yo les decía de pronto en la presentación anterior, de que todos nos tenemos que aventurar a hacer la clasificación TNM. Una de las cosas importantes y que recientemente se ha discutido bastante es el número de ganglios a resecarse. Hay algunos otros estudios que incluso yo se los manejo que refieren que eso se podrían hacer solamente de 10 a 14 ganglios, incluso lo bajan un poquito más. Algunos dicen que la disección ganglionar para lo que sirve ni siquiera es para disminuir carga tumoral, sino para hacer una adecuada estadificación de cada uno de los casos. Digamos, hay unos puntos encontrados allí. Personalmente yo pienso que obviamente entre más ganglios saquemos, mayor cantidad de carga tumoral estamos quitando y le estamos dejando menos a la quimioterapia, menos carga tumoral a la quimioterapia para que se logre control de la enfermedad, que es, digamos, donde influye la quimioterapia como tratamiento definitivo. Lo otro es con el advenimiento y todo lo que se está hablando de la neoadyuvancia en cáncer gástrico, algunas veces esos ganglios, entre comillas, se funden con la cirugía o con la quimio y radioterapia. Y empieza la discusión que también se tiene hoy en día en recto, y es cuál es el número de ganglios ideales en los pacientes post-neoadyuvancia, ¿sí? No, nosotros podemos hacer la misma disección en los pacientes sin neoadyuvancia y post-neoadyuvancia y tenemos un número completamente diferente de ganglios.
hasta qué punto se puede considerar una cirugía subóptima o no. Ese es un punto que aún no se ha podido definir y hay todavía muchas discusiones al respecto. Una cosa que mencionó Alejo, que mencionan también muchos sitios, sobre todo en Japón, China y Corea, es las cirugías de las gastrectomías proximales. Todos los hemos leído, incluso hasta en los libros de técnica quirúrgica existen, están descritas, más o menos creería uno que se podría animar a hacerla. Sin embargo, la verdad, creo que ninguno la hace, ni donde yo me formé tampoco tendríamos a hacerlas. Sé que en Pereira el doctor Borraes ha hecho 3, 4 casos de gastrectomías proximales con sus respectivos vaciamientos ganglionares. Obviamente en pacientes muy escogidos y realmente sí se ha dado cuenta y ha tenido la experiencia de tener casos de las complicaciones posoperatorias de ese tipo de gastrectomías que son sobre todo la enfermedad por reflujo ácido es importantísima con la que quedan esos pacientes. Por eso digamos que se tiende a evitar ese tipo de procedimientos. Lo mismo que hoy en día casi tampoco se hacen los procedimientos de preservación de píloro en una gastrectomía y luego hacer esa anastomosis. Usualmente hoy en día realmente pues no se hacen en nuestro medio de rutina. Sí se hacen en lo que les dije, en China, sí están descritos con mayor frecuencia. Uno no sabe por el tipo de dieta que a los pacientes les puede ir un poco mejor, o si por alguna razón pues genética, yo creo que eso como era parte de lo que quería comentar. Y lo otro que quería hacerles la pregunta es ustedes qué opinan cada uno, sobre todo quisiera el concepto de los residentes y es si entonces basándonos en esto a todos los pacientes les vamos a pedir endosonografía gástrica. ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? Profe, pues de lo que yo alcancé a revisar en cuanto a lo de la endosonografía, digamos que la utilidad mayor de esta modalidad imagenológica tiene que ver con la estadificación de la T, ¿sí? Pero pues digamos que de la parte de los ganglios y demás, lo único que decía pues que podría tener, digamos que ventaja es que si uno consideraba o si se veía alguna lesión sospechosa, se le podría pues tomar una biopsia durante el mismo procedimiento, pero pues no sé esto en qué cambiaría realmente la conducta que uno vaya a tomar en cuanto al tipo de cirugía que se le va a hacer al paciente. Entonces, no sé que realmente pues sea como tan útil o para aplicarlo a todos los pacientes. Yo opino que la endosonografía es útil o tiene mayor validez en los casos en donde endoscópicamente vemos que son lesiones un poco más tempranas, es decir, tamaños menores de 1,5 centímetros de la lesión, ¿cierto? Con tomografías sin lesión ganglionar, uno pues puede eventualmente modificar su conducta con un resultado de endosonografía, en la medida de que si se trata de un T1, eventualmente, pues si no es susceptible de resección endoscópica, eventualmente yo ya no voy a aventurar a hacer una cirugía o no va a ir a hacer una cirugía con una disección ganglionar mayor. Por el contrario, si es un T2, T3 o T4, pues ya la disección ganglionar tendría que ser una disección mayor. Sin embargo, como es la mayoría de nuestros casos de pacientes, tenemos un cáncer gástrico avanzado y en ese orden de ideas, pues tenemos ya tumores que son T2, T3, T4 y muchos de ellos con algún compromiso ganglionar. Y esos pacientes, pues si yo por tomografía ya veo algún ganglio, no hay necesidad de endosonografía, pues, o no me va a modificar mucho la endosonografía, o si yo tengo una lesión, pues endoscópicamente mucho mayor, que pues uno puede inferir mayor compromiso de la pared del estómago, no va a modificar mucho en ese, pues teniendo presente que debemos hacer
una disección ganglionar lo más amplia que podamos hacer. Es decir, en conclusión, la endosonografía tendría validez en tumores tempranos o de menor tamaño. Buenas noches a todos, doctor Alejandro, doctor Cristian, residentes, ¿cómo están? Sí, mire, para mí la endosonografía sí es importante. Pues uno se basa en guías y las guías son producto del consenso de paneles de expertos que pues todos sabemos que es diferente cuando es en Occidente que cuando es en Oriente. Los japoneses tienen sus propias guías y es porque ellos tienen una casuística mucho más alta y unos volúmenes mucho más altos. Nosotros nos basamos en las guías que son hechas aquí en el Occidente y digamos que en el caso personal yo utilizo mucho las europeas y las NSCN. Y en las NSCN la recomendación es sí hacer la endosonografía endoscópica para la estadificación TNM. El doctor Alejandro hace un rato nos hablaba de la importancia de que uno siempre tiene que estadificar bien. Y cuando uno mira el workup del inicio del paciente con cáncer gástrico, siempre aparece pues la historia clínica, aparece la tomografía, la TAC de abdomen, pelvis, tórax, y aparece la endosonografía endoscópica en esa parte, siempre con la indicación de poder identificar el T para saber hasta qué capa llega la lesión tumoral y algunos N, o sea, para poderlos incluso biopsiar, porque ellos cuando encuentran que son sospechosos los biopsian y uno con una biopsia de un ganglio en la mano, pues le queda más fácil estadificarlo. Y ya la estadificación le permite no tomar la conducta. De hecho, esas guías lo orientan a uno de acuerdo al estadio, qué paso es el recomendado. Esas son las guías. Entonces, mi punto de vista es que pues nosotros tenemos que estar con la tecnología y existe, digamos aquí en Manizales existe en casi todos los sitios, en casi todos los hospitales, les valdría la pena utilizarla para poder estadificar bien nuestros pacientes. Desafortunadamente, casi todos llegan en estadios 3 en adelante. Es muy rara vez que llegue un paciente en estadios iniciales, que es lo ideal. Entonces, por eso, pues, como estamos pensando siempre en ganglios, el ATAC puede mostrar los ganglios, pero pues es muy diferente un ganglio sospechoso a un ganglio confirmado por una biopsia para poderlo estadificar. Entonces mi opinión es que sí es importante y que tenemos que adaptarnos a la tecnología con base en lo que las guías nos recomiendan, ¿cierto? Ese sería mi punto de vista. Muchas gracias. Bueno, es cosa que yo sí quería mencionar. Y yo, qué pena Alejo, te interrumpo, desconozco un poco sobre las biopsias para los ganglios en sospecha pues, de compromiso ganglionar. ¿Eso no tendría riesgo? Pues, ¿o con qué frecuencia lo debemos hacer? ¿Siempre que tengamos sospecha de un ganglio positivo o bajo alguna circunstancia especial? En la medida en que quizás yo puedo estar induciendo una siembra peritoneal, no sé si pueda ser una complicación derivada de esa biopsia por endosonografía. Pues hasta donde yo sé, la verdad, la posibilidad de una siembra, por eso es muy baja. La posibilidad es muy baja y si uno tiene ganglios que ya ha visto sospechosos, al menos en la tomografía, pues yo creería que uno tendería a pensar en operar rápido al paciente, entre otras porque a veces se demoran bastante en nuestro medio las biopsias, entonces también eso hace que se retrase como el tratamiento del paciente y creería que todos tenderíamos a pensar a operar rápidamente al paciente antes de esperar pues una patología. Lo otro es que sí se puede pensar en hacerlas, sobre todo cuando uno tiene dudas de los ganglios. Acordémonos de las estaciones paraórticas que ya se consideran lesiones metastásicas y por ende pues a veces pueden constituirse en un signo de un estadio avanzado que en ocasiones, acordémonos, puede considerarse un paciente inoperable o irresecable cuando ya se considera un estadio 4. Entonces, a pesar de que es otro tema apasionante los pacientes con cáncer gástrico estadio 4, que se podría tocar en estas reuniones. Otra de las cosas que creo que nos faltó y quería mencionarles también es en la estadificación, no se nos puede olvidar nunca que existe la posibilidad de hacer la laparoscopia diagnóstica, que es muy útil y que ya lo habíamos mencionado la vez pasada y que no se nos puede olvidar cada que hablemos de cáncer gástrico, que cada vez debemos utilizarla más y debemos animarnos a hacerla, y ante la duda de que un paciente no se puede operar es la mejor opción con mínima invasión hacia los pacientes. ¿Alguna pregunta por parte de los residentes? ¿El doctor Buritica quiere puntualizar algo adicional? No, yo le agradezco, doctor. Yo me parece que es un tema pues muy importante porque nosotros vemos mucho paciente con cáncer gástrico
y a todos nos ha tocado hacer las gastrectomías y tenemos la misma discusión desde hace tiempo en cuanto a los niveles ganglionares. Desde la época en que hice la residencia hasta ahora, la discusión no se ha, digamos, llegado a una conclusión que sea, pues, con un nivel de evidencia importante. Como le digo, lo que dice la literatura o lo que yo he leído es que finalmente se inclina hacia la experiencia que tenga el cirujano, como le vaya bien, pero le dan más importancia al número de ganglios que sean extraídos para poder hacer un diagnóstico histopatológico acorde. En cuanto a las biopsias por endosonografía, la posibilidad de que haga una siembra es muy bajita porque lo hacen a través de la luz del tracto digestivo y no penetran pues el ganglio hasta el otro lado, por eso debe ser hecho en manos expertas. Entonces, pero sí está descrito y recomendado hacerlas porque es parte de la tecnología. Ya la decisión de si operamos porque el ganglio es sospechoso, pues es decisión de cada uno, tampoco está proscrito. Pero si usted tiene el ganglio ya diagnosticado y sabe qué niveles están comprometidos, pues usted lleva un paciente mejor estadificado a su cirugía. Entonces, pues eso es lo que recomiendan las guías americanas y todos sabemos que los gringos como son de juiciosos pues para hacer todas sus guías y en qué se basan y qué tipo de evidencia utilizan para llegar a esas conclusiones. Eh, pero la laparoscopia diagnóstica sí, me parece que es muy importante hacerla antes de estadiaje. Ya hubo un tema en el cual se revisó y es bien interesante. Todos hacemos la laparoscopia y hay que saber hacerla bien hecha. Esa charla ya la dieron y fue muy interesante, en la cual la conclusión es que sí es importante. Se pueden tomar muestras, a veces se pueden tomar líquido. Lo ideal sería hacerlo con congelación para que usted en ese momento pueda enviar ese líquido y le digan si tiene tumor o células tumorales, porque sería un estadio 4 y ya usted ya deja de pensar en hacer una cirugía probablemente, y ya entra en un plan paliativo, pero pues yo creo que todavía nos falta un poco para mejorar en ese sentido. De resto, pues a mí me parece que la charla del doctor Alejandro estuvo muy completa y qué bueno que sigamos reuniéndonos para esos temas oncológicos que tanto nos apasionan a todos y contar con los otros profesores y con el doctor Alejandro Salazar, pues que sabemos que es el cirujano oncólogo de la ciudad, para poder sacar algunas conclusiones al respecto. Muchas gracias.